Buenos días de nuevo. Después de la introducción de enmarcar el proyecto y estas cuestiones técnicas metodológicas, vamos a entrar ya en materia con lo que es la primera conferencia, que se titula Educar en Valores con y para las TIC. Para impartir esta conferencia contamos con Enrique Dans. Seguramente que la mayoría de vosotros que andéis enredados con el tema de las nuevas tecnologías y de la red, de las TIC, conozcáis a Enrique, porque es un referente en esta materia. Pero para los que le conozcáis menos, Enrique es profesor de sistemas de información en el IE Business School desde 1990 y tiene un currículum de lo más completo y variado. Siendo conciso, diré que es licenciado en Biología por la Universidad de Santiago. Estudiamos juntos un MBA en el Instituto de Empresa, en el IE Business School. Luego él se doctoró en Sistemas de Información en la Universidad de UCLA en Los Ángeles y ha realizado estudios de posgrado en la Harvard Business School. Además de ser profesor en el instituto, pues también colabora en distintas empresas, startups y también habitualmente en los medios de comunicación. También tiene uno de los blogs más importantes, yo creo más populares, en lengua española. Yo os comentaré, a modo de curiosidad, que algunos somos opacos en el tema de las redes, no aparecemos nunca en las redes, hasta que, en mi caso, una vez me citó en su blog Enrique, y es curioso ver cómo de repente se hace la luz y apareces en Google y en muchos sitios ya con tu nombre, ¿no? Y yo, si tuviese que destacar algo de Enrique, pues sería su carácter solidario, siempre dispuesto a colaborar con la FAD en lo que necesitemos de forma desinteresada, y me consta que en muchas otras causas. Sin más, al final de la conferencia de Enrique, pues habrá un tiempo para las preguntas. Cuando quieras, Enrique, muchas gracias. Bueno, vamos a ver si consigo orientar esto así y lo veo desde todas partes. Bien, lo ponemos así. Yo creo que sí. Muchísimas gracias, José Luis, por la presentación. El compañero de máster que además se ha sentado justo delante de mí está muy divertido. Me pasé la mitad de mis clases, sobre todo en finanzas, escondiéndome detrás de él para que el profesor no me viera la cara de haba que tenía en aquella asignatura. Bueno, pues lo que pretendo hoy sobre todo es llevaros a un poco la reflexión de cómo se mezclan estos dos mundos, ¿no? Cómo se mezcla el mundo de la tecnología. Yo no puedo decir nuevas tecnologías, porque cuando hablamos de tecnologías de educación, pues lo siento, pero no son nuevas. Las tecnologías de las que estamos hablando llevan con nosotros bastantes años. Cuando hablamos de integrar según qué cosas en educación, hablamos de tecnologías que tienen muy poquito de nuevas, ¿no? Entonces, si hablásemos hoy en día de nuevas tecnologías, estaríamos hablando de cómo incorporar la Internet de las cosas o de cómo incorporar, no sé, cosas que todavía no están en la agenda, ¿no? Entonces, yo tiendo a pensar en eso, en integración de tecnologías que ya no son nuevas, que ya forman parte de nuestro escenario normal y que pues, para mí es una cuestión de lógica absolutamente palmaria integral en la educación, ¿no? Entonces, yo empezaría por deciros, bueno, ¿qué pasó cuando le pedí a mi hija que me definiese la situación de la educación en España? Le dije, pónmelo en una imagen, ¿no? Mi hija está terminando en la universidad, ha pasado, pues eso, por todo el ciclo educativo. Pues hombre, sí, de acuerdo, es un poco más, si queréis, friki que la media, porque bueno, vivir en una casa como la mía, en la que no sé, por supuesto hay muchos más ordenadores que personas y hay cacharrería por todas partes que me dedico pues a analizar, a probar, a evaluar, ¿no? Pues si eres profesor de innovación tienes que intentar pues, reservar un cierto presupuestito para ir probando cosas, para poder contar en clase qué se siente cuando eres un poco un early adopter, ¿no? Cuando
tienes la posibilidad de probar cosas en tu propio contexto, ¿no? La verdad es, no sé, me llama mucho la atención las reacciones de una persona que está expuesta a la tecnología cuando se somete a la educación. Porque la educación, para mí, es uno de los grandes vectores de la innovación. O sea, pocas veces somos tan innovadores y obtenemos tantos posibles rendimientos como cuando nos sometemos a educación y esa es buena y nos motiva, ¿no? Y el caso de mi hija, pues para mí era constantemente sus comentarios, su tal, lo que ella traslucía era un caso de lucro cesante. De, coño, qué bien lo podríamos estar haciendo si hiciéramos esto, hiciéramos aquello. La sensación era siempre como de desazón, como de, pues fíjate, con lo bien que se podría hacer esto de esta manera, o de esta otra, ¿no? Entonces, claro, cuando le pido que me lo defina en una imagen y me pone la caquita del WhatsApp, hombre, pues objetivamente, educación, España, pues hombre, sí, de acuerdo, objetivamente no parece que vayamos muy allá, los rankings, pues eso, es imposible encontrar instituciones españolas prácticamente, es muy difícil realmente, es algo que, bueno, que claramente hemos conseguido un sistema excelentemente mediocre en el que no hay prácticamente incentivos a la mejora, ¿no? Es muy difícil plantear incentivos a la mejora en un sistema educativo como el español en este momento, ¿no? Y sobre todo que sigue muy anclado pues, a lo que conocemos, ¿no? O sea, a una metodología basada, ya sabemos en qué, pues un señor hablando y una serie de gente escuchando y ahí nos quedamos. Y, no sé, yo tengo una experiencia muy, muy interesante. La evolución del IE, del sitio en el que llevo 26 años ahora trabajando, ha sido pues, bastante peculiar, ¿no? O sea, yo me fui a doctorarme a Estados Unidos en el año 2000 dejando una escuela, bueno, no dejándola porque la verdad es que yo seguía perteneciendo al IE, mi doctorado lo financió la propia institución, pero me fui de una universidad, de una escuela en el 96 que era fundamentalmente una escuela, pues no sé, ¿tú te acuerdas qué porcentaje de extranjeros teníamos en clase? Sí, poquísimos, ¿no? Muy pocos extranjeros, muy pocas, bueno, mujeres debía haber un 10%, una cosa así, y volví en el año 2000 a un sitio en el que, bueno, no, francamente era como aquello que había dicho aquel, ¿no? Alfonso Guerra, ¿no? Que no lo conocía ni la madre que lo parió. O sea, no sé, o sea, me encontré en un sitio en el que de repente pues había las exigencias de corrección política, y yo no soy especialmente, o sea, no soy muy políticamente correcto, eran impresionantes porque ya no podías hacer casi ningún chiste que tuviese que ver con nacionalidades, porque siempre tenías esa nacionalidad en clase. Si tú decías en una clase, esto lo sabían hasta los chinos, había 3 chinos diciendo, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Y no entendiendo lo que habías dicho y por qué lo decías, ¿no? O sea, o incluso ofendiéndose, ¿no? De repente, pues eso, las clases eran como la ONU, tal. Entonces, ¿qué me llama la atención? Encontrarme que año tras año sigo recibiendo alumnos de medio mundo y los españoles siguen destacando por una cosa, y es que no, o sea, tienden a no hablar en clase porque han pasado por todo un sistema educativo en el que no han necesitado levantar la mano ni hablar, ni realmente ha sido unidireccional. Y tienen una clara desventaja. Pero me pasa, por supuesto, cuando los comparo con alumnos anglosajones, algo menos cuando los comparo con alumnos europeos, centroeuropeos, alemanes, franceses, etc., tienen también cierta dosis de unidireccionalidad. Pero es que ahora me pasa incluso cuando los comparo con alumnos africanos. O sea, tenemos una cierta cantidad de alumnos africanos que cuando salen ahí fuera a formarse ya tienen un perfil de bidireccionalidad e interacción. No estoy haciendo de menos a África en absoluto, pero ya sabemos que el contexto no es el mismo. Es muy curioso, ¿no? No sé, entonces, no sé, ¿cómo funciona la interacción de un esquema como este, unidireccional, atecnológico? O sea, realmente seguimos en una dinámica en la que la tecnología se niega en el aula, ¿no? Cuando empezamos a hablar de educación, desconectamos, ¿no? Cuando lo combinamos con una generación, pues hombre, que realmente la trae puesta de serie, ¿no? O sea, y no es un chiste, o sea, no usan fotos antiguas, ya veis que es una BlackBerry de las antiguas, ¿no? Pero es que no es un chiste, es que hay críos que lo que te dicen es, no, yo cómo no voy a estar en el mundo tecnológico si yo estaba ya en Internet antes de nacer. O sea, mis padres subían las ecografías.
Entonces, tú estás ya tienes menciones en Facebook antes de salir del útero materno, realmente, ¿no? Entonces, ningún problema que hagáis fotos, por supuesto, pero encantado también de dejaros la ponencia en algún sitio para que luego la hagáis con ella lo que queráis. Todo el material que utilizo es Creative Commons y se puede compartir, la podéis reutilizar para lo que queráis. Entonces, no sé, ¿cómo hacemos o sea, si realmente la educación en lo digital o el uso de lo digital es algo que llevan puesto desde jovencitos, tendemos a pensar que son eso que se llaman nativos digitales. Cuidado. No son nativos digitales. El concepto nativo digital, nací con la tecnología ya aprendida, no existe. De acuerdo, se desarrollan en un mundo mucho más expuestos a la tecnología, pero con la tecnología sabrán hacer aquello que les eduquemos a hacer. Si simplemente los dejamos con tecnología sin ningún tipo de supervisión, pues lo que harán serán tonterías, irresponsabilidades, lo que harán serán cosas que no contribuyen especialmente. O sea, el desarrollo de valores, de prioridades, de, no sé, protocolos, no ocurre de manera innata. Ocurre por educación. Ocurre en aquello que los expongamos a hacer, en las situaciones en las que los situemos con esa tecnología. Por lo tanto, cuando abjuramos de la educación tecnológica porque total los críos ya vienen sabiendo, hacemos una auténtica barbaridad. Cuando decimos que, claro, es que son nativos digitales y saben más que yo, pues estamos construyendo un mito, el mito del nativo digital. El nativo digital no existe. Los niños saben hacer con la tecnología aquello que vamos dándoles ejemplo de cómo se hacen. Y si los exponemos y los dejamos libres, pues acaban haciendo 2, 3 cosas, pues seguramente con cierta profundidad, pero muy poco más. No se convierten en expertos tecnológicos. Entonces, con esto en la cabeza, si le damos vueltas a esto, pues ¿cómo hacemos para preparar estudiantes para el futuro si nosotros, como instituciones educativas, estamos anclados en el pasado? Es muy complicado, ¿no? O sea, si tenemos todavía casos como pues, profesores que niegan o que abjuran del uso de, por ejemplo, esto. La herramienta de conocimiento más importante creada por el hombre, la enciclopedia de más calidad que existe, la más actualizada del mundo, la más extensa. La puede editar cualquiera e introducir un error. Oh, Dios mío, qué mala. No, los errores viven en Wikipedia, lo mismo que el tiempo que tarda alguien en localizarlos, que suele ser muy poco, ¿no? Nos quedamos con aquello que contaban las televisiones, aquel sensacionalismo en el que un periodista modificaba la Wikipedia delante de la cámara y luego la enseñaba la pantalla poniendo que a Julio César le gustaba la tortilla de patatas o algo así, ¿no? Y lo que no contaba el periodista era que en muy poco tiempo eso ya estaba corregido, ¿no? Entonces, no sé, cuando empezamos a encontrarnos perfiles que dudan del beneficio de la tecnología, de educar en tecnología, pues me temo que lo que tenemos que empezar a pensar es, pues, no sé, en que el escepticismo ya no es una opción. A estas alturas, el escepticismo ya no puede ser una opción. La educación tiene que preparar a las personas para un futuro determinado. Y el futuro está rodeado de tecnología. Si no los preparamos, ¿qué hacen? Se preparan como pueden por su cuenta y, por lo tanto, faltan precisamente valores de uso. Cualquiera que sea padre y que tenga la típica lucha con sus hijos de, oye, que estamos cenando, no saques el móvil, si me asomo, me acoplo. No saques el móvil que estamos cenando, o no sé, haz otra cosa aparte de estar así todo el día, etcétera, etcétera, se da cuenta de que efectivamente lo que le falta a ese crío no son incentivos. Todos sabemos que un aparato conectado es un incentivo poderosísimo, porque conecta a todo. Lo que le falta son valores. A todos nos gustaba jugar de pequeños, pero alguien había que nos decía, tío, no juegues a todas horas, tienes que hacer otras cosas. Entonces, no sé, en mi época incluso se jugaba en la calle, yo soy viejecito, o sea que antes de salir a la calle tus padres no te dejaban caer ahí. Antes de salir a la calle te explicaban cosas. Y te daban una serie de referencias y te explicaban por qué el rojo y el verde y por qué la pelota no se podía ir corriendo detrás de ella sin antes mirar y por qué si se aparecía un señor y te ofrecía caramelos pues no era una buena idea, ¿no? Sin embargo, ahora lo que encontramos en muchas familias es la idea de
como son nativos digitales, no les puedo explicar nada porque saben más que yo. Pues Houston, tenemos un problema. No es así. Al final lo que acabamos creando no son nativos digitales, son huérfanos digitales. Están ahí a su bola, tomando ellos decisiones porque papá y mamá de esto no saben. Además van y se lo creen y les entra ya la chulería. ¿Qué me va a contar a mi papá, qué me va a contar a mi mamá de esto si no tienen ni idea? Si el nativo digital soy yo. Carecen de referencias. Y las referencias no son tecnológicas, son sentido común, que se supone que debería venir con el carnet de padre. Bueno, en fin. Entonces, ¿en qué estamos viviendo? Estamos viviendo en el entorno de cambio más salvaje que hemos podido... Es exponencial esto, ¿no? O sea, de repente hemos no solo fabricado eso, como género humano, hemos creado la red de información más brutal, de comunicación más salvaje, el entorno más rico de intercambio de información, que lo ha cambiado pues absolutamente todo, pero es que, claro, no solo hemos creado eso, sino es que además lo hemos tomado y nos lo hemos metido en el bolsillo. Y ahora lo llevamos encima todo el rato. El finalizador de discusiones. Tú estás en una discusión sobre lo que quieras, fútbol. Aquella final que perdió el Barça en Atenas, ¿contra qué equipo era? Entonces, un tío que hace así, saca el móvil y directamente fue contra el Inter de Milán. ¡Hala! Ahí queda eso, ¿no? O no, contra el Milán, no contra el Inter. No sé, o sea, entonces, esto lo hemos directamente metido en nuestro día a día, lo llevamos encima todo el rato. Es algo que forma parte de la vida de prácticamente cualquier chaval sometido a educación. La gran pregunta, ¿a qué edad les ponemos el móvil? ¿A qué edad les damos el móvil? ¿Qué os parece? ¿Qué sería responsable? Pues dado que tienen que aprender a desenvolverse con él, dáselo en cuanto sean capaces de no llevárselo a la boca. En cuanto ya sean capaces de entender que no es algo para chupar, ya tienen que tener tecnología cerca y empezar a entender qué se puede hacer con ella. Cualquier tiempo que pierdas en adiestramiento tecnológico es tiempo, eso, perdido. Porque es algo que tienen que introducir en su cerebro lo antes posible. Y hacer que ese cerebro plástico entienda distintas cosas que se pueden hacer con ello. Y sin embargo, lo que estamos haciendo es crear leyes para prohibir el uso del teléfono. Por ley. No, el teléfono se prohíbe por ley. Genial. Para mejorar el clima escolar. No porque lo usan mal, no porque se distraen, no porque... Oye, lo que habrá que hacer es introducirlo, no apartarlo. ¿No? Por supuesto que para cualquier profesor, imaginarse un aula llena de chavales con su móvil, whatsappeando o haciendo así, usándolo así, es una pesadilla. Pero a lo mejor es que hay algo que estamos haciendo mal ahí. ¿No? A lo mejor es que no estamos destinando al uso que tendría que tener. Por supuesto, cuando vemos a los críos decimos, claro, si es que les damos el móvil desde jovencitos y fijaros lo que pasa. Están todos juntos en un bar y ala, cada uno con su móvil. No están... Esto es terrible, esto es una aberración, qué barbaridad, fíjate. Hemos perdido la comunicación, En realidad no nos preocupa mucho porque sabemos que, total, esa generación está destinada al fracaso irremediable. Esa generación, en realidad, pues van a morir todos, porque cualquier farola o cualquier coche que pase o algo así es un arma de destrucción masiva, ¿no? O sea, si vas así por la vida, pues claro, ¿no? Y si no mueren de esto, morirán de hambre, porque en cuanto piden una pizza, pues automáticamente no se la come nadie. La pizza no te la comes, la pizza sencillamente es algo que te dedicas a fotografiar y a exponer. Y si alguien intenta comérsela, le dan un capón en la mano, ¿no? Porque está muy fea. Entonces, claro, decimos, claro, qué barbaridad, qué aberración. Esto no se ha dado nunca en la historia, ¿no? Jamás. Desde luego, es terrible. Fijaros, antes de la invención de la prensa, esta gente iba en el vagón hablando entre sí, intercambiando experiencias, no sé, y de repente se aíslan todos. ¡Qué barbaridad! Habría que prohibir los periódicos, ¿no? Si tú una generación la crías en un entorno de permanente conexión, ¿qué hacen? Pues estar permanentemente conectados. Y si les quitas la conexión, se ponen de colores automáticamente. Cualquiera que se haya llevado a un crío de vacaciones a un sitio en el que no le vas a dejar al niño que use el roaming porque te puede meter
da un susto de 1000 pares de narices, se da cuenta de que el crío de repente pues lo tienes enseñándole una ciudad y lo que hace es estar buscando los Starbucks para acercarse a ellos y pillar wifi. O volver al hotel como quien vuelve a un oasis. ¡Ah! Ya tengo otra vez, ¿no? Para los críos, la pirámide de Maslow se ha redefinido y las necesidades fisiológicas ya no son la parte más baja, ya no son el escalón más bajo de la pirámide. Debajo de la pirámide de Maslow lo que tienes es la wifi como primer requerimiento absoluto. No hay wifi, Dios mío. Pues ni siquiera. Todavía hay un requerimiento más abajo de la wifi que es, por supuesto, la batería, ¿no? Échate un cacharrito de estos al bolsillo y serás el héroe de tus hijos. En el momento en que tu hijo se queda sin batería, tú le dices, cariño, toma. Y en ese momento no eres su padre, eres su copadre, te haría una estatua, te adora. En ese momento estás, vamos, elevado. Mi padre, cómo mola. Qué tío, cómo se dio cuenta de qué tal, y lo echó ahí al bolsillo y tal. Me da igual, bolsillo, guantera del coche, ponlo donde quieras, acuérdate de cargarlo de vez en cuando. Pasivamente también pierden carga. Pero es un artefacto tecnológico genial. O sea, te congracia de repente con la juventud, ¿no? Entonces, no sé, pensadlo. O sea, ¿qué ocurre? Pues que si realmente hoy en día el cerebro es un cerebro tecnológico, pues tener un cerebro todavía que va, pues, con una caldera de carbón, pues, no sé, ¿no? Tendríamos que pensar que los alumnos, ¿cómo se sienten hoy en día cuando vienen al colegio? Pues que para ir al colegio tienen que hacer un downgrade. Tienen que bajar de versión. Quitarse la parte digital, volverse completamente analógicos y dicen, y ahora vengo al colegio, ¿no? Apago todo, desconecto, me olvido de tal, cambio mis prioridades completamente porque ahora lo que me va a ver es un señor que me suelta un rollo que yo me tengo que aprender, no sé qué, tal. Y claro, les ponemos a pues, leer de ahí que, bueno, pues bien, los libros son la base de muchas cosas y el conocimiento, y que bien, y huelen a papel y todo esto, y hay un romanticismo implicado en las tapas del libro y en lo bonitos que son, etcétera, etcétera. Bueno, y ya si somos súper modernos, ¿qué hacemos? Nos cargamos el libro y les damos algo así, no sé. Electrificamos el libro, ¿no? Le damos la versión electrónica del libro. Sin embargo, no nos damos cuenta de una cosa, y es que el problema es el libro. O sea, cuidado con el libro, porque ¿qué le pasa al libro? El libro es la fuente del conocimiento. Nosotros les decimos, toma, este es el libro de texto que te tienes que aprender. ¿Qué les estamos diciendo en ese momento? Para pasar de nivel, para pasar mi asignatura, para superar mi asignatura, tienes que aprender lo que está en este libro. Apréndete que el conocimiento está en un sitio cerrado. Eso es mentira. El conocimiento ya no está en un sitio cerrado. Y los primeros que tenemos que entender que el conocimiento ya no se puede restringir a un sitio cerrado somos nosotros. El libro tiene infinitos problemas, entre otros, por ejemplo, su uso totalmente torticero, por ejemplo, como herramienta de adoctrinamiento. Esto es un tuit que me llega de una persona que me dice, fíjate en el libro de mi hija de cuarto de primaria, y me encuentro todo un alegato a favor de una industria determinada que pretende que no le pirateen no sé qué. Pues mira, los problemas de tu industria son los problemas de tu industria, pero no te dediques a leccionar a los niños para explicarles lo que es un pirata y lo malvados que son. No, mira, esto es un problema de modelos de negocio, esto es un problema complejo en el cual toda una industria se niega a modernizarse o se niega a tal. ¿No? ¿Pero qué es esto? Esto me sugirió automáticamente un artículo que se titulaba así, simplemente, cómo se puede tratar sin vergüenza, cómo te puedes dedicar a utilizar a los críos para aleccionarlos, para mejorar tu modelo de negocio, pero qué instrumentalización vil es esta, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Y me inspiró también una columna, en aquella época escribía en Expansión, una columna en la que venía a decir esto, pues mira, lo mejor que se puede hacer es matar al libro de texto, es cargarnos algo que ya es una referencia del pasado. El libro de texto, por necesidad, por pura definición, es un repositorio cerrado. Y los repositorios cerrados ya no deberían ser la base de la educación. Esto se sigue haciendo. Esto es un libro de este año. En un libro de este año sigue habiendo referencias a la propiedad intelectual, a, ¡ay, Dios mío, esto no debería estar en Internet! Porque no sé qué. Y como este caso hay muchos otros,
que podría sacar, pues eso, sobre libros de historia que ignoran determinadas partes. Cuando tomamos el libro de texto y lo digitalizamos, queda monísimo. Queda súper vistoso, pero sigue siendo un libro de texto. Sigue siendo un repositorio cerrado. Si la editorial de turno que nos vendía los libros de texto y que vivía de ello, ¿no?, ahora pretende convencernos de que lo que tenemos que hacer es pasar los libros de texto ahí, nos siguen haciendo un flaco favor. Porque lo que hay que hacer con el libro de texto no es convertirlo en electrónico, es eliminarlo. Es enseñar a los críos que el conocimiento está ahí fuera. Y por lo tanto, que la base fundamental del principio educativo es enseñarles a localizar, cualificar, validar, etcétera, toda esa información. Porque una de las habilidades fundamentales que van a tener en la vida es la de, que van a necesitar en la vida, es la de encontrar la información adecuada, cualificarla y no ser, como le pasa pues, a muchas personas, generalmente mayores, pero hay de todo, que el primer resultado en Google es la verdad absoluta. O sea, es que, de verdad, o sea, yo indexo muy bien, por ejemplo, cuando alguien busca en Europa, porque tuvo un lío con ellos y los puse, escribí una entrada muy cañera, que mucha gente, todo aquel que había tenido problemas con Europa, se puso a comentar en mi entrada, con lo cual la entrada generaba mucha atención y yo indexo de maravilla, busco en Europa y estoy ahí. ¿No sabéis la cantidad de veces que de repente me llama alguien diciendo, mire, es usted de Europa, es un sinvergüenza, porque... Oiga, que yo no soy de Europa. He buscado en Google y me sale usted. Ya, precisamente, yo estuve en una situación parecida, hace no sé cuántos años, en una situación parecida a la suya, y escribí, y entonces salgo en Google. No, si sale usted en Google es que es de Europa. Gente convencida de que soy el departamento de servicio al cliente. Algo así. ¿Por qué? Pues porque nadie les ha adiestrado a que efectivamente buscar en Internet tiene sus cosas. Entonces, no sé. El conocimiento ha cambiado, la fuente del conocimiento ha cambiado una barbaridad. Antes la fuente del conocimiento era el profesor. Y yo como profesor llegaba a mi clase y le decía a mis alumnos poco menos que como me lo he preparado mucho y me dedico a esto, sé mucho más que vosotros, soy vuestra fuente de conocimiento. ¿Vale? Y ellos se dedicaban a aprender de mí. Y yo les daba unos apuntes y yo les repetía o les comentaba en clase una serie de cosas que ellos iban apuntando. ¿Por qué los apuntes? Porque aspirábamos a que por reiteración, si además de escucharlo lo escribes, si luego además lo pasas a limpio, o si no sé qué tal, se te va quedando. Interesante. ¿Por qué? Porque la finalidad, ¿cuál era? Fijar esos conocimientos memorísticamente en el cerebro de los niños. Pues me temo que, hombre, vivimos en un mundo en el que hoy en día memorizar ya no es tan importante. Las cosas que de verdad memorizamos es porque las usamos mucho. Pero hay un montón de cosas que ya no es lógico memorizar. Porque están aquí, a un clic. Y es absurdo memorizar. Entonces, lo que tenemos que entender es el esquema que las rodea. Lo que tenemos que entender es por qué, no sé, en historia, por qué ocurrieron. Pero no memorizar la fecha o memorizar el no sé qué, porque eso realmente haces así, clic y ya está. Y la fecha te la aprenderás si te dedicas a eso. Por pura reiteración natural. Entonces, cuando hablamos de esto, de pues, un futuro en el que las personas no se dedican a memorizar, no se dedican sencillamente a aprender conocimientos, a chapar, a hincar codo, y lo comparamos con una realidad en casi todo el mundo, en el que pues, para conseguir determinados puestos lo que tienes que hacer es una oposición, en la que tienes que aprender a estudiar durante no sé cuántos años para después plantarte delante de un tribunal de unos señores a los que les tienes que recitar el tema como un loro. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Qué valor le hemos inculcado o le hemos transmitido a un juez que para sacar las oposiciones a judicatura tiene que saberse de carrerilla no sé cuántos artículos, cuando eso hoy en día es completamente absurdo? Y lo que tendría que entender son los fundamentos de lo que está haciendo. Le damos puestos a personas que previamente hemos convertido en asociales, que les hemos obligado a encerrarse en su casa para salir solamente a la academia de preparación de oposiciones, y que se han convertido en los tíos más raros del mundo. ¿Os habéis conocido algún opositor en sus últimos años? Son gente muy rara. Con razón. Registradores. Los registradores de la propiedad, un año
los registradores de la propiedad, alguien tuvo un atisbo de modernidad y nos pidieron en el IE que les diésemos un curso a los que acababan de aprobar la oposición. El razonamiento era bueno. Un registrador de la propiedad en realidad es un emprendedor, entre comillas, que tiene un negocio que tiene que poner a funcionar, ¿no? Y que cuanto más eficiente sea, pues mejor funciona su negocio, ¿no? Debe funcionar bastante bien, pero incluso si no innovas mucho. El caso es que empiezo mi clase y me encuentro con que nadie se había preparado nada de lo que yo les había pedido. Y al primero que le meto un poco de presión, lo que me responde es: mire, señor Dans, yo ya he sacado la oposición, ya he estudiado todo lo que tenía que estudiar en esta vida. Vale. Está bien. Ahora os sigo dando clase. Me voy dando cuenta yo de cómo... Entonces, esta es la cuestión. La cuestión es, el profesor tenía un papel de eso, de comunicar, de transmitir lo que había en el libro, esos conocimientos y tal. Pero claro, realmente no nos damos cuenta de que deberíamos, en plena era Google, en plena época después de Google, ahora hay el AG y el DG, el antes de Google y el después de Google, ¿no? En plena época después de Google deberíamos repensar la educación, deberíamos darle una vuelta a qué es lo que queremos crear o qué queremos, ¿no? Porque realmente, pues, claro, siempre sale la falacia. La falacia es, por ejemplo, todos los líderes de Silicon Valley llevan a los niños a una escuela a un colegio en concreto, ese colegio que tal, el Waldorf School of the Peninsula, donde hay poquísima tecnología. Pues vale. Pues puede ser verdad, pues puede ser que personas líderes de la industria tecnológica opten por una educación que, ya que mi hijo en casa tiene toda la tecnología del mundo, pues me lo llevo a un sitio que a lo mejor es muy bueno y opta por no usar tecnología. Pero es un caso excepcional, es un caso en el cual, pues bueno, a lo mejor les va bien, pero posiblemente les podría ir mejor si no fueran tecnológicos, ¿no? O, por ejemplo, el último informe de la OCDE, en el cual dice, es que fíjate, dijimos que por meter tecnología en las aulas iba a ser maravilloso, hemos metido tecnología en las aulas y es peor. Ahora los críos los examinas y sacan peor nota que antes. Después, en los sitios donde han metido más tecnología, sacan peor nota. ¿Y esto qué quiere decir? Que hemos metido tecnología mal. Directamente. Y entonces, claro, si tú examinas a los niños igual que como los examinabas antes, después de meter tecnología mal, pues la tecnología se convierte en una fuente de distracción, en algo que... Y, por supuesto, saca peores notas. En realidad, los titulares que salieron hace pocos días sobre este informe, que venían a decir, la tecnología no, y tal igual, olvidaban que cuando tú analizabas el informe había frases como esta, que realmente eso no quería decir que no hubiese que meter tecnología, que había que seguir invirtiendo en tecnología, que cualquier inversión que se hacía en tecnología, en educación, siempre era poca. O sea, realmente el propio informe dice, la adopción de la tecnología no se puede, no tiene camino reverso, es fundamental. No podemos aspirar a que nuestras escuelas, colegios, instituciones educativas sean una isla en el medio de una sociedad completamente tecnologizada en la que la tecnología no entra. Es un error. No se puede pensar en algo así. Es absurdo. Entonces, estos días, por ejemplo, llevo toda la semana muy entretenido, todas las tardes, porque al ver que efectivamente en la Comunidad de Madrid se ha aprobado una asignatura de robótica educativa y tecnología, etcétera, etcétera, pues hombre, a mí no me pilla porque yo doy clase a otro nivel, pero me he querido meter porque quería ver qué es lo que estaban aprendiendo y cómo se estaba formando ese profesorado, ¿no? Y además porque quiero ideas para cómo adaptar esas metodologías. Entonces, pues me he metido concretamente con una de las empresas que más ha intervenido en esta historia, que ha sido BQ. BQ es una empresa muy divertida, española, que trata de fabricar en España lo que puede, pero por ahora tiene fábricas en China. Son los líderes en terminales de venta libre, no en terminales en los que vienen sin banderita de la operadora, ¿no? Es muy interesante, porque lo que te encuentras en clase es un mix muy interesante de profesores que llegan diciendo, pues, como mola esto, quiero aprenderlo, ponme las pilas porque hay toda una metodología nueva que yo creo que va a funcionar, y una serie de gente que llega diciendo, pues hay que, no me lo creo, no me convence nada, pero me han dicho que tengo que venir y vengo. Y ese mix es curioso, porque claro, el contenido de las clases de verdad es divertido, o sea, como adulto tú vas ahí y te diviertes en clase.
y te haces un robotito y te haces cosas. O sea, por muy atecnológico que seas, las clases, el curso en sí es muy entretenido. Pero por mucho que te emociones, claro, siempre tienes una serie de escepticismo en clase que surge de ¿qué? Esto es imposible hacerlo en una clase, yo no puedo sacar estos componentes en clase porque cuando se vayan los alumnos no me queda ninguno, me los han robado, o yo qué sé, o cómo controlo esto, o si se pierden, cómo los saco de su error, demasiado, no sé. Entonces, es interesante pensarlo, ¿no? O sea, si un colegio se convierte en el reducto galo en el cual la tecnología no entra, vamos a acabar teniendo un serio problema. Tecnología como accesorio, o sea, vamos a mantener esto, queremos mantener esto realmente, debemos mantener el modelo así, herramienta puntual que solo usas si te dan permiso, o que algún profesor incluso se siente ofendido cuando intentas usar. No sé, de alguna manera, claro, o sea, a mí lo que me pasa, mis alumnos de manera natural llevan a clase, pues por supuesto todos un smartphone y además muchos de ellos un portátil. Todavía en mi institución, que se supone que somos muy vanguardistas y todo esto, todavía hay profesores que antes de empezar la discusión de un caso dicen, bueno, y ahora vamos a empezar la discusión, cerrad los portátiles. Y los alumnos es como, a ver, pero ¿por qué tengo que cerrar el portátil? No, porque es que, claro, en la discusión no quiero que introduzcáis elementos que ocurrieron después del cierre del caso. Eso es completamente artificial. Ya, pero es que el caso es para tomar una decisión que terminó en ese momento. Si en su propia preparación lo han buscado todo en Internet, porque con el nivel de exigencia que les ponemos, lo que buscan son cosas interesantes que decir en una clase, ¿no? Pues todavía hay profesores que parece que les ofende. Bueno, yo lo que les digo es exactamente lo contrario. Si yo digo algo en clase y encuentras una información que contradice lo que yo te he dicho, exponlo. Cuesta, con algunos. Orientales, por ejemplo. Los japoneses, para un japonés llevarle la contraria a su profesor es durísimo. Es algo que va contra su educación, su sistema de jerarquías y tal. Convencer a un japonés de que levante la mano en clase y diga, Enrique, no, mira, es que no tienes razón por esto, por esto, por esto. Es complicado, pero hay que hacerlo. Entonces, no sé, o sea, intentemos pensar en cómo funciona esto, ¿no? O sea, por un lado reciben todo tipo de estímulos de que la tecnología es el enemigo y que se distraen, ¿no? Pero por otro lado están rodeados de tecnología hasta las orejas, ¿no? Y lo que nos encontramos es, claro, excesos también. Esto es un caso en Nueva Zelanda en el que les han pedido a profesores que introduzcan breaks en las clases cada media hora para que los alumnos puedan chequear sus redes sociales. Si no le doy un break cada media hora para que pueda meterse en su red social, se distrae porque lo intenta actualizar cuando estoy yo dando clase y tal, entonces les damos breaks cada media hora. Hombre, no sé si es eso. Yo creo que la idea tampoco es eso, ¿no? O sea, entonces, no sé, habría que dar una vuelta pues, a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, hasta qué punto el papel y el boli, pues ya no es algo que... Hay profesores que se ponen nerviosos cuando están hablando y los alumnos no toman apuntes. Hay profesores que dicen, no podéis tomar apuntes en el portátil porque hacéis ruido. Joder, por Dios. Es muy molesto, sí, me pone nervioso. Joder, pues tío, acostúmbrate. Has estado rodeado de teclados toda tu vida. ¿No? Entonces, no sé, tenemos que pensar que hay profesores que cuando integran tecnología lo que hacen es poner un PowerPoint y provocar la muerte por PowerPoint. El síndrome de... ¿Por qué realmente, ¿no? se les llama, o sea, ¿por qué se les llama bullet lists? ¿No? Porque son balas y te estoy disparando. ¿No? Te pongo una lista de 15 bullet points. Parece que te estoy acribillando y acabas de reír. ¿No? Y si encima te los leo ni te cuento. ¿No? Entonces tendríamos que pensar, pues eso, ¿no? Esta es una maravillosa idea que la he desprovisto totalmente de toda vida en 127, una presentación de 127 slides monocromáticas que voy a leer una por una en los próximos 90 minutos, ¿no? Bullets. ¿No? Pues eso, por algo se llaman bullets. Eso no es introducir tecnología, ¿no? Hay que profe más moderno soy que he metido PowerPoint. Según cómo lo hagas. No es la tecnología por la tecnología. Otros lo que hacen es plantear, por ejemplo, pues todo este tipo de, pues, los TED Talks o las cosas de este tipo como sustitutos de ellos mismos. Es decir, a ver, vuelve atrás, te pongo una TED Talk, ahí, mi hija me decía, no, hay profesores muy modernos que me ponen una charla de estas del TED
Y en ese rato, claro, se van de clase o están a otro rollo, o tal. Es que me estás utilizando. Pues es que si vas a utilizar el preciado tiempo de clase para un vídeo, pues no, pues dime que lo vea yo por mi tiempo libre. Que es lo mismo que los apuntes. Para un crío, tomar apuntes es, si lo que quiere este profesor es transmitir una información, que la cuelgue, que la ponga en un sitio y yo me la descargo. No tiene ninguna lógica eso de yo copiármela así de esta manera tan trabajosa, ¿no? Y luego nos quejamos cuando surge el síndrome del control C, control V. Le pedí a los niños que hicieran un ejercicio sobre la Segunda Guerra Mundial y las causas de la Segunda Guerra Mundial, y todo lo que me encontré es que los alumnos me entregaron copia-pega de la Wikipedia. Claro, pero es que es lógico. ¿Qué les has pedido? Localízame esta información. ¿Qué han hecho? Localizarla y dártela. Es lo que les has pedido. Entonces, ¿qué? Pídeles otra cosa, pídeles algo que efectivamente tengan que pensar, que no esté en la web directamente. Pídeles un ejercicio de deducción, no les pidas, no me entreguéis cosas copiadas de internet, porque entonces, ¿qué les dices? Cópialo de internet y ponlo en tus palabras. Que sí, que vale, que es un ejercicio mental que a lo mejor ayuda a la retentiva, pero ya está. No es eso, o sea, no. Eso tenía valor antes. Vete a la biblioteca, rebusca, no sé qué, pero ahora el acceso a la información ya no tiene valor. Se hace así. Entonces lo que tenemos que enseñarles es cómo buscar información y encontrarla, porque si no, lo que obtendremos ya sabemos lo que es. Alumnos profundamente aburridos, ¿no? Alumnos convertidos en setas. Están en clase hechos una seta. Tal. Entonces, y por supuesto profesores que no callan. Que tienen un rollo que te mueres y qué tal. Entonces, pues, no sé si es eso, ¿no? No es porque el resultado acaba siendo fracaso. El resultado acaba siendo eso, una crisis del sistema, porque falta claramente motivación. La motivación que es que esto que estás haciendo esté integrado en tu entorno normal, que no te obligue a hacer un downgrade cerebral y que lógicamente pues percibas que te sirve para algo interesante. ¿No? Sirve para algo que tal, ¿no? El profesor ya no es el centro de conocimiento, lo sé todo, oh, Dios mío, tal. No, el profesor tiene que ser un supernodo, alguien que se beneficia incluso de cosas que si quieres son subversivas. O sea, tú le puedes decir a tus alumnos, presentadme cosas que me sorprendan, porque tú no vas a ser experto en metodología, no puedes serlo. No vas a ser capaz de estar a tope de metodología siempre, eso es imposible. Entonces, cuando de repente sale, pues yo llegué hasta el vídeo. Yo con el vídeo no puedo, me confieso incapaz. Soy un torpe, soy demasiado mayor. Entonces, todo lo que he intentado de adopción tecnológica, estoy muy contento de los resultados en general, al llegar al vídeo me encontré con que ya no era capaz. He pedido ayuda, lo he intentado, pero no hay nada que haga yo en vídeo que me deje especialmente orgulloso. Como profesor, ¿qué hago? Invitar a mis alumnos a que usen el vídeo. El vídeo o lo que sea. Me da igual. Entonces, lo que quiero es tomar ventaja de cosas que a lo mejor metodológicamente ellos sí pueden hacer más fácil, porque su cerebro indudablemente va a ser más plástico que el mío. ¿No? Y que me las traigan y me sorprendan. Genial. O sea, yo no tengo que ser el que les dé clase de la metodología. Hay dos componentes distintos, uno vertical y otro horizontal, ¿no? Entonces, aquí las cuestiones son, pues eso, no le podemos pedir al alumno que desconecte, que se ponga en modo avión. Venga, alumno, entras en clase, entras en el colegio, modo avión. No les gusta el modo avión, les pone muy nervioso, ¿no? Tenemos que enseñarles a deducir ideas, a un pensamiento innovador, pero en muchos sitios, en muchos entornos, cuando hablas de innovación, lo que te dicen es, ¿qué? ¿Cómo que innovación? ¿No? Todos tendemos a la inercia. Organizativamente se llama isomorfismo. Todos tendemos a parecernos a nuestro entorno normativo. Si tú sueltas a alguien desde un platillo volante en un colegio, reconocerá que está en un colegio. De la misma manera, si lo sueltas en un banco, reconocerá que está en un banco, y en una empresa de automóviles, reconocerá que está en una empresa de automóviles. ¿No? Entonces, aquí la gran verdad, ¿cuál es? Pues la misma que le ocurre a Volkswagen. Volkswagen de repente hace trampas para que sus coches sean más competitivos y todo el mundo nos echamos las manos a la cabeza y decimos, ¡qué barbaridad lo que han hecho! Por supuesto, es una barbaridad. Pero en la práctica, ¿qué ocurre?
que hemos creado unas normas anticontaminación que ni Volkswagen tiene ningún interés en cumplir, ni los propietarios tienen interés en cumplir. Y tú ahora le dices a un propietario de un Volkswagen, trae el coche a arreglar y va a andar mucho más flojito, va a andar mucho peor. Ay, no, pues no lo llevo a arreglar, prefiero seguir contaminando. Pues aquí pasa lo mismo. Todos estamos convencidos de que la educación está hecho un desastre. Pero cuando decimos, vamos a cambiarla, es como, es que estoy más cómodo así. Y no se dan pasos. Entonces es muy difícil plantear innovación, ¿no? cuando realmente, pues eso, ¿qué debería desarrollar la educación realmente? Hombre, pues no sé, la educación, desde luego, debería crear habilidades de búsqueda, habilidades de localización y cualificación de información, verificación de fuentes. Antes la verificación de fuentes era algo que hacían los periodistas. Ahora todos necesitamos crear habilidades de verificación de fuentes. Es fantástico que tú le pongas una pregunta a un crío que te traiga, yo qué sé, de historia, y que te traiga un tocho de texto que se ha encontrado en una página, yo qué sé, neonazi, y tú como profesor le puedas sacar de su error y decirle, mira, ¿por qué esta fuente no es fiable? ¿No? O creacionista, yo qué sé, ¿no? O antivacunas, o sea, cualquier falacia de la... Pues, oye, te voy a explicar por qué esto no es adecuado y cómo vas a reconocer, cómo vas a ser capaz de reconocer que esta fuente no es buena. ¿Qué elementos tienes que utilizar para ello? ¿No? Eso es una habilidad que deberíamos pensar en, o sea, que es muy importante desarrollar, ¿no? Fijaros lo que está haciendo, por ejemplo, el Reino Unido. El Reino Unido, a partir de una iniciativa de una ONG, de la Raspberry Pi Foundation, esta gente se dedicó a crear el ordenador más baratito que pudiesen y consiguieron crearlo, un ordenador, pues por unos 30 dólares, ¿no? 30 euros. Un ordenador de 30 euros. Es una cajita así pequeñita, más o menos el tamaño de una cajetilla de tabaco. Tienes que pincharla, por supuesto, a una pantalla, a un teclado, a un ratón y tal, pero bueno, te puedes montar con... O sea, el presupuesto para montar un aula de informática se pone a nivel... O sea, baja muchísimo, ¿no? Esta gente lo que hacía realmente era desarrollar, o sea, intentar bajar las barreras de entrada hasta el punto de conseguir que la tecnología estuviese presente en cualquier escuela. Que no pudiese haber una escuela que dijese que mira, estoy en el medio de un suburbio en Brighton y no tenemos de, pues mira, es que esto ya es muy baratito, ¿no? Entonces, lo que han conseguido, a base de insistir, es que el bachillerato británico cambie e introduzca las computer science, no la informática tiene una connotación distinta, ¿no? Las ciencias de la computación como una ciencia más. Entonces tú puedes hacer bachillerato y en el bachillerato tendrás las ciencias clásicas, la biología, la física, la química y ciencias de la computación. Entonces, ciencias de la computación se convierte en un vertical, en un contenido vertical que los alumnos tienen que aprender. ¿Por qué? Pues por exactamente lo mismo que les enseñamos física. No enseñamos a los niños física para que se hagan físicos, aunque alguno lo haga, ¿no? ¿Para qué les enseñamos física? ¿Cuál es la razón para aprender física? Bueno, que viven en un mundo gobernado por las leyes de la física y que cuando suelto esto se cae y que cuando pongo una rampa se desliza con un rozamiento determinado, un mu que no sé cuántos y la g que no sé qué. Todo eso lo tienes que aprender. Lo tienes que entender, ¿no? Seguramente el componente memorístico ya no es tan importante, pero el componente lógico sí lo es, ¿no? Entonces, pero la razón es que te lo enseño porque vives en un mundo rodeado de objetos que se comportan según las leyes de la física. ¡Sorpresa! Vivimos en un mundo rodeado de objetos hoy en día que son programables, que están llenos de algoritmia, que están llenos de tecnología. Hace falta aprender a relacionarnos con esos objetos. O sea, el enseñarle a los críos robótica no es una extravagancia. Es que la primera vez que te dedicas a crear primero el software, luego el hardware y luego el diseño de un objeto y al final lo ves que se mueve, flipas. Y quitamos un componente, el componente de consumo, que no lleva tanto tiempo con nosotros en la sociedad, y volvemos al componente de maker, de hacer cosas, de entender lo que llevan dentro. Lo más chulo del Raspberry Pi, del ordenadorcito este pequeñito, aparte de su precio, es que viene en pelotas. Una placa desnuda. Es recomendable meterlo en una caja. Y la mayor parte de las cajas que se usan son transparentes, para que así la gente pueda familiarizarse con los componentes del cacharro
Esto es la memoria, esto es el procesador, estos son los pines de entrada, estos los de salida. Pues ya estás desarrollando capacidades verticales dentro de las ciencias de la computación. Entonces, lo que te encuentras es eso, es que cuando tú consigues que haya un cambio curricular, que ya tienes física, biología y química, y además computer science, ya estás creando ese core de conocimiento que seguramente influya mucho, pues, en un momento dado, en la competitividad futura del país. Pero seguro que también en la motivación de los alumnos, porque les acerca a su realidad. También deberíamos introducir elementos de esto. Cuanto más hagas, hoy en día más aprendes, ¿no? Porque ya no es así, es hacer cosas, ¿no? Componentes experimentales, componentes de tal, ¿no? O sea, retarlos. Hay que retar a los alumnos, ¿no? El profesor es el referente que te reta y te estimula, y tú como alumno eres el que recoge el guante, ¿no? Es muy distinto eso, ¿no? O sea, el profesor bueno, que de alguna manera, pues, se adapte a un entorno en el que las cosas son diferentes. Si hasta las empresas cambian, y hoy en día las empresas resulta que tienen que hablar con la gente y tienen que responder en redes sociales, para esta generación, una empresa a la que mencionan en un tuit o en un donde sea y no contesta, no funciona. Pierde, ¿no? Entonces tendremos que conseguir adaptar nuestras habilidades a eso. Y tendremos que conseguir. Esto no es, o sea, el profesor como amigo no es que te vayas de cañas con ellos. Es que te vean como alguien que les reta y que les tal, ¿no? Y tendremos que conseguir, además, una adaptación metodológica que para mí también es relativamente compleja, porque la mayor parte de los casos, cuando hablamos de metodología, hablamos de el campus virtual, hablamos de no sé, en mi caso tengo un Blackboard. Blackboard es líder, carísimo, en educación, en mi nivel, Blackboard está. En otros casos, pues no sé, Moodle. ¿Qué pasa con Moodle y con Blackboard? Pues que realmente enseñan a los alumnos habilidades que solo les sirven cuando están en un entorno educativo. ¿Por qué no enseñar a los alumnos con herramientas que se van a encontrar cuando se vayan ahí fuera? E ir adaptándolas. O sea, si queremos que creen conocimientos, que lo creen en WordPress. Si queremos que compartan cosas, pues que en vez de estar en WhatsApp, pues que prendan entornos un poco más controlados, como Slack. Si queremos que colaboren en el desarrollo de un documento, no les pidamos ni que se pasen papelitos, ni que se envíen attachments, porque es absurdo. Porque cada vez que envías un attachment, generas una copia y eso es ineficiente. Y si habéis probado el control de copia de los procesos de texto, es lo más parecido a fumarse un porro malo, o sea, el control con copia, el control copia ese que tienen. ¿Quieres mantener esta modificación? Sí, no, tal vez. Yo estoy pensando. ¿Qué se hace? Se crea el primer documento, se invita a los colaboradores y ves cómo los cursorcitos se mueven por el documento y los ves escribir en tiempo real. Y además abres una ventanita a la derecha con un chat en el que interactúan sobre el documento. Eso es una habilidad que es fundamental tener porque las empresas cada vez más trabajan así. Se trata de construir habilidades y construir habilidades que se van a encontrar después y que pueden cambiar según cambian las herramientas. Nosotros, que fuimos durante muchos años un sitio muy Microsoft, porque Microsoft nos daba de todo, por supuesto estaban muy interesados en que se usasen sus herramientas, tuvimos que cambiar y convertirnos en un sitio que utiliza herramientas Google, no porque quisiéramos, sino porque los alumnos se amotinaban y lo pedían. Bueno, a nuestro nivel es un poco distinto, lógicamente. Le tengo que dar ciertos derechos a un alumno que paga lo que paga por sentarse en un huequito así en María Molina, y tiene lógica, ¿no? Pero es que además nos enseñó mucho eso. Entonces, tenemos que ir metiendo herramientas a medida que van apareciendo, ¿no? Porque en realidad el campus virtual es el ejercicio de ombliguismo más grande que podemos pensar. Es como, ¿no? Realmente pues, soy educación, como yo soy educación, como soy un sitio educativo, quiero que aprendan la herramienta que se usa en los sitios educativos. ¿Para qué? No, que aprendan la herramienta que se usa en otros sitios y que se familiaricen con ella. Entonces pensemos eso, flip classroom, darle la vuelta y por lo tanto utilizar el preciado tiempo de clase para la interacción, para la resolución de dudas, para tal, mientras que la preparación de documentación y el leer cosas y tal se hace fuera.
aprovecha la interacción para lo que es, ¿no? No sé, démosle una vuelta a cosas, pues eso, edupunk, ¿no? Darle la vuelta a las metodologías o provocar, ¿no? con actitudes mucho más rebeldes. Sé alguien que tus alumnos ven como un provocador, que les conviértelos incluso en vector de cambio, o sea, provócales para que te traigan ideas, ¿no? A lo mejor es muy interesante porque te puede poner como aliado en un proceso que ellos ven que no... Haz que pasen cosas, que te apetezca ir a clase, que tengan, hazlo memorable, ¿no? Que no sea un sitio, la clase en el que estoy, pues eso, pendiente de eso, a ver si suena de una maldita vez, ¿no? Y esto es un poquito el tipo de cosas que os quería traer, ¿no? Una cierta reflexión, por supuesto que luego el ponerlo en práctica no es tan sencillo. Por supuesto que no. Por supuesto que en ese sentido yo soy un niño malcriado que lo que tiene en sus clases son adultos que están motivadísimos todos ellos, que han pagado una pasta y que se analizan lo que les cuesta el minuto de clase, están todos así, y hacen lo que yo les digo sin rechistar, y no tienen una sobredosis hormonal como hay en determinados niveles educativos. De acuerdo, soy un auténtico niño mimado. Respeto muchísimo a personas, o sea, a mí me gusta mucho lo que hago, me encanta dar clase, pero realmente a quien respeto es al que da clase en unas condiciones mucho más complejas que la mía. El arte no es sacar unas encuestas buenas como las sacan. Yo llevo mucho tiempo sacando eso, 4/5 generalmente mis valoraciones de alumnos. Pero llévame a un colegio de secundaria a ver qué hago. ¿No? Seguro que no sería tan sencillo. Lo entiendo, pero la posición de partida no puede ser el escepticismo. La posición de partida es, esto es muy jodido, esto es muy complicado, pero es un camino sin retorno. Entonces, esa es la idea, ¿no? Como veis, un puzzle relativamente complejo, con muchas ideas, con muchas tal, pero es un puzzle eso, que tenemos que resolver, ya sabemos cómo. ¿No? Y esto es un poquito lo que os quería contar, ¿no? Si os veis preparados para esto, if you're ready for this, fantástico. Si no, pues ya sabéis lo que os va a tocar. Me temo que va a ser esto, ¿no? Y muchas gracias por todo. Abrimos un pequeño turno de preguntas. Muchas gracias, Enrique. Seguro que tus planteamientos nos hacen pensar y no nos dejan indiferentes. Ahora me imagino que nos planteáis algunas preguntas que aparecerán aquí en pantalla. Tenemos unos 10 minutos. A ver. Enrique, los docentes que creemos en la educación y en su innovación como método para el avance personal y social, nos vemos desbordados ante exigencias a las que no estamos preparados. ¿Qué nos sugieres que hagamos? Efectivamente. No, o sea, de repente parece que tenemos, oye, sí, hay que hacer todo esto es muy deseable, muy no sé cuánto, tal, y parece que tienes la varita. Entonces parece que como profesor te han dado una varita y tienes que hacer los cambios, ¿no? Pues, ¿no? Los cambios cuestan mucho. Los cambios cuestan mucho, sobre todo si el entorno no acompaña. Y la gran verdad en este momento es que el entorno no acompaña. O sea, todavía tenemos escepticismo en demasiados sitios. En la gestión de los colegios. En los padres. Hay padres escépticos, que lo que no quieren es o bien pues eso, destinar los recursos necesarios para comprar determinadas cosas, o que piensan que efectivamente, que han visto las noticias, y es que las propias noticias y los titulares de noticias son escépticos. Hay muchos intereses ahí. O sea, por supuesto que no podemos esperar que la televisión nos convierta en creyentes tecnológicos, porque las propias televisiones se sienten perjudicadas por el desarrollo de la tecnología. Y cada vez que sale una noticia en un telediario que habla de tecnología, ¿qué dice? ¡Oh, qué barbaridad! Piratería, yo qué sé, pederastia. Todas las noticias que vemos relacionadas con tecnología en televisión suelen tener un componente negativo. Entonces, todavía estamos en ese entorno. Entonces, la preparación del profesor tiene una parte que tienes que conseguir y que luchar para que te den, ¿no? Como los cursos de preparación externos y tal, y otra que tienes que poner tú. Y la que tienes que poner tú pues refleja tu capacidad para desarrollar esa vocación y tal, teniendo en cuenta que sí que es verdad que las barreras de entrada han bajado.
y que antes necesitábamos preparación para cualquier tecnología, y hoy en día la mayor parte de las tecnologías son como las apps, que nadie te explica cómo funcionan. Te la bajas y la empiezas a usar. Entonces tenemos que empezar a pensar que la demanda constante de si quieres que use esta herramienta, dame formación para ella, pues no, hay herramientas que las pruebas tú, te las instalas tú y te pones con ellas. Y después, si quieres, pues un forito en el que solucionar dudas. El curso en el que he estado estos días, por ejemplo, tenía una parte importante de estas son las herramientas, se usan así, y otra aparentemente más pequeñita, que era problemas que nos hemos encontrado habitualmente. Y esa era perfecta, porque era, mira, es que con esta herramienta, donde los alumnos se pierden es aquí, donde no sé qué, tal, todos esos hints and tricks, ¿no? Los truquitos de tal, ahí hay mucho que compartir, que abastecerse de que desarrollar colectivamente, etcétera. Pero efectivamente, o sea, yo sé que esto es una de las preguntas que nos dice lo que todos sabemos, que es muy complicado. Si fuera fácil ya lo habríamos hecho. Más. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo conseguir el apoyo institucional para incluir en el día a día los avances tecnológicos que nos ayuden en nuestra tarea educativa? Yo creo que el primer paso es eso, es romper el escepticismo. O sea, por ahora lo que nos estamos encontrando cuando se da un pasito y se consigue una asignatura. Ojo, que asignatura que todavía no es esa asignatura pequeñita, de las que no cuentan en media, de las que no tal, ¿no? O sea, conseguimos ese pasito y lo primero que se escucha es, pues eso, un clamor de gente que dice, de profesores que dicen, no podemos dar esto, no estamos preparados, pues, lo primero es un cambio de actitud. O sea, la proactividad a introducir el cambio será mucho más sencilla cuando el estamento docente pierda ese escepticismo y se lance con todo lo que ello conlleva. Y, por supuesto, de nuevo, no es sencillo. Pero yo creo que en este momento lo que más choca son escepticismos varios, a muchos niveles. ¿Qué hacemos con las familias de nuestros alumnos que por su situación económica no pueden acceder a este mundo tecnológico? La división digital es un problema serio. Lo que pasa es que la división digital, el digital divide que se llama, pues en muchos países afecta mucho más que en España. En España el principal factor para no acceder a la tecnología no es económico. Estadísticamente el principal factor para no acceder a la tecnología es gente que no se la cree o gente que no le gusta o gente que cree que puede vivir sin ella. Entonces, ¿hay casos de exclusión? Por supuesto que hay casos de exclusión. O sea, una asociación con la que colaboro, ThinkBit son chavales de ingeniería de telecomunicaciones que les dio por empezar a hacer un grupito de gente que se dedicaba a ir a colegios de zonas excluidas, de zonas en riesgo de exclusión de Madrid, a darles clases, pues eso, de Arduino y tal. Montaron unos kits de Arduino que consiguieron al final comprarlos, economizando todo lo que podían, pues eso, por unos 20 y tantos euros. Consiguieron sponsors para sus kits y tal, y entonces pues, le daban clase a los chavales con kits de Arduino que les llevaban. ¿Y por qué Arduino y no Raspberry Pi? Pues porque al ser Arduino, que lo tienes que programar desde un ordenador, les hacías ir al colegio, porque el ordenador estaba en el colegio. Y eran, en muchos casos, chavales que no tenían ordenador en su casa, ¿no? Entonces, pues por lo menos les hacías ir al colegio y pinchar la placa y programarla allí, ¿no? Curioso, ¿no? O sea, entonces, al final, por supuesto, la tecnología cuesta dinero, pero las barreras de entrada bajan y están bajando cada vez más. Entonces, hay que ser conscientes de que la dirección es esa. El siguiente. Gracias, Enrique. Entonces, no se trata de aprender o no a manejar unas herramientas para educar, sino aprender una cultura entera nueva, ¿no? Y solo los docentes y las familias. Totalmente. O sea, lo que tenemos que modificar es el esquema mental de qué es lo que le pedimos a la educación. La educación ya no puede tener un esquema completamente basado en lo memorístico, la educación tiene que desarrollar otras capacidades y solo partiendo de ese algoritmo podemos luego empezar a programarlo, ¿no? O sea, la sentencia, el algoritmo es ese, es yo que tengo que conseguir gente mejor adaptada al entorno en el que van a vivir. O sea, no se trata de enseñarles informática para que luego sean curritos no, se trata de que viven en un entorno rodeado de objetos programables y por tanto pues tienen que desarrollar esas habilidades. Entonces,
Una vez que entiendes eso, ya sabes, ya tienes más claro, ¿no?, que las herramientas son herramientas. Y este año es esta y seguramente en otro momento es otra. Y eso es entender la cultura de la herramienta como algo totalmente distinto, ¿no? Las familias, pues, es uno de los grandes retos. Es uno de los grandes retos porque es muy difícil que además, si además vamos a tener que ser nosotros los que eduquemos a las familias, pues toma ya, ¿no? Se supone que debería ser al revés. Y por ahora lo que viene de ese lado no ayuda, la verdad. En mi experiencia no ayuda, salvo en determinados entornos. Pues podemos plantear una última pregunta. A tu juicio, ¿por qué no cambia el sistema educativo a la velocidad de la sociedad? Muy poquitas cosas cambian a la velocidad de la sociedad. O sea, si te fijas, la mayor parte de los sectores industriales les pasa eso también. Tú te fijas en el sector automovilístico y va mucho más despacio, y si te compras un coche nuevo y le pones un GPS, ¿qué te ocurre? Que lo pagas a un precio demencial, cuando sabes que GPS en realidad es una tecnología que ya es tan barata que viene incluida en tu teléfono, que no solo viene incluida en tu teléfono gratis, bueno, gratis no, pero incluida en el precio del teléfono, ¿no?, sino que además el del teléfono funciona mucho mejor, curiosamente, y que dentro de 4 años o 5, que puede ser la vida media de un automóvil, tu GPS va a ser una patata. Porque en 4 o 5 años los GPS han avanzado tanto que el que llevas en el bolsillo será infinitamente mejor que el tuyo, que se quedó anclado. Entonces, eso pasa en todas las industrias, ¿no? Y dentro de las industrias, pues si quieres, tienes que... Las primeras en cambiar suelen venir de innovadores, apasionados, iniciativa privada. Tesla no la monta, no nace dentro de una de las viejas compañías automovilísticas. Es un chalao con dinero que se pone a desarrollar un coche eléctrico, ¿eh? Y que dice que tiene una estrategia que lo va a fabricar carísimo, pero que con los beneficios de eso lo reinvierte en uno más barato y en uno más barato y en uno más barato. Tío inteligente, ¿no? Pues eso en el mundo educativo, pues hombre, empezamos a ver algunas instituciones que dan pasitos. ¿Dónde empieza? Pues generalmente parece que empieza en instituciones que tienen esos medios o que son más elitistas y pueden partir de la base de que sus alumnos no están en exclusión, etc. Es lo que ocurre en casi todas partes. Si además pensamos que el mundo educativo es más complejo, pues tiene su forma de... tiene su explicación, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Enrique. Y ahora tenemos media hora para tomar un café a la salida y a las 12 volvemos otra vez aquí para la siguiente conferencia. Gracias. Enhorabuena.